Era lunes por la mañana, y la sala principal de juntas en Tecno Águila se sentía más sofocante que de costumbre. El viejo aire acondicionado apenas murmuraba, incapaz de calmar el silencio tenso que pesaba en el ambiente. Todos los jefes de departamento estaban presentes, sentados frente a la enorme pantalla LED, esperando el inicio de la reunión semanal. Lo que no sabían era que esta no sería una junta cualquiera. Verónica Torres, la nueva directora general, nombrada hacía menos de un mes, entró con un traje gris claro y una expresión impenetrable. Caminó directo al podio, mirando a todos como si cada segundo ya estuviera planeado. Cuando empezó a hablar, su voz fue grave y cortante como una navaja. Antes de entrar en materia, tengo un anuncio importante. El aire se congeló. Verónica dirigió su mirada hacia Carlos Durán, el veterano director de operaciones, con más de 7 años en la empresa. Sin previo aviso, declaró con frialdad: el señor Carlos Durán dejará la empresa a partir de hoy. Valoramos sus aportaciones, pero su estilo de liderazgo rígido ya no encaja con la nueva visión. Silencio total. Nadie aplaudió. Nadie se atrevía a mirar a Carlos. Él permaneció quieto unos segundos, luego asintió sin decir palabra. No protestó, no preguntó nada. Se levantó, recogió sus pertenencias en una pequeña caja de cartón y salió de la sala sin volver la vista atrás. Verónica continuó la reunión como si nada hubiera pasado, pero en el corazón de todos una pregunta empezó a inquietar. Si Carlos fue despedido así de fácil, ¿quién será el siguiente? Carlos Durán salió de la sala de juntas con el rostro sereno, pero en su pecho rugía un torbellino. Los pasillos de la empresa estaban extrañamente silenciosos, como si el edificio entero supiera que acababa de ocurrir algo grave. No se detuvo a hablar con nadie. Tampoco hubo quien se atreviera a decirle algo. Solo miradas furtivas, susurros tan bajos que parecía que temían que hasta el aire los oyera. Carlos caminó directo a su pequeña oficina en el 3er piso, el lugar donde había dejado el alma durante más de 7 años. Sacó de debajo del escritorio una caja de cartón vieja, de esas que en la empresa llamaban en broma el ataúd profesional, lo que uno usaba para llevarse lo que quedaba cuando te echaban. No tenía muchas cosas personales: una pequeña foto con su esposa y sus 2 hijos, una pluma fuente que recibió en su aniversario de 5 años y una maqueta de avión táctico que adoraba. Pero lo más valioso que Carlos se llevaba no cabía en esa caja. Lo llevaba en la cabeza. Todo el mapa de la cadena de suministro de Tecno Águila, más de 60 proveedores en 7 estados, relaciones estratégicas construidas con comidas compartidas, apretones de manos sinceros y crisis resueltas a la medianoche. Todo eso vivía en la memoria aguda y disciplinada de un exoficial de logística militar. Antes de apagar su computadora, Carlos conectó un disco duro externo y con precisión militar respaldó ciertos archivos que llevaba meses preparando, desde que comenzó a notar señales de inestabilidad en la empresa. Informes, contactos, procesos operativos, diagramas de flujo financiero, todo lo necesario para reconstruir la red de suministro en otro lugar. El reloj sobre su escritorio marcaba exactamente 22 minutos desde que salió de la junta. Carlos se levantó, tomó la caja de cartón y caminó por el pasillo largo una última vez. Al pasar frente a la caseta de seguridad hizo una leve reverencia. El guardia viejo, que lo quería como a un hijo, apretó los labios y solo asintió. Nadie lo despidió. No hubo aplausos, solo el sonido frío del ascensor cerrándose y miradas que se escondían tras las persianas. No volteó. Carlos sabía que desde ese instante el juego había cambiado. Y si creían que se habían deshecho de él tan fácilmente, era porque nunca lo conocieron realmente. Al salir del edificio, el sol de México le dio de lleno en los ojos, brillante, despiadado, pero también como una llamada de atención. Carlos Durán lo había perdido todo, o eso pensaban los demás. Pero la verdad era otra. Apenas estaba comenzando. Verónica Álvarez no llegó a Tecno Águila para innovar, llegó para venderla. Eso no era secreto para nadie en el consejo directivo. Ella era la mujer de Norte Capital, una pieza movida con precisión para convertir a esa prometedora empresa de tecnología en un producto apetitoso en el mercado de fusiones y adquisiciones. Con su cabello liso, mirada aguda y voz firme, Verónica tenía más de banquera que de líder inspiradora.
En sus primeras juntas, recortó el presupuesto de mercadotecnia, suspendió las visitas a proveedores y ordenó al departamento contable que revisara cada gasto recortable. Ella creía en los números, y eso no era un error. Pero lo que no entendía era que la cadena de suministro de Tecnoáguila no funcionaba con hojas de Excel, sino con confianza. Confianza que Carlos Durán había construido en más de 7 años, ayudando a proveedores pequeños a resolver inventarios, o comenzando cada lunes con un café calientito junto al dueño de un taller en Puebla. Verónica no sabía, o peor aún, no le interesaba saber, que muchos contratos clave se mantenían solo por la palabra de Carlos. Para muchos proveedores, Carlos no era solo un gerente, era un amigo, un garante de que el pago llegaría a tiempo, incluso cuando la empresa tambaleaba. Cuando Verónica cambió la forma de negociar del apretón de manos al correo electrónico, de la charla al cotizador rígido, creyó que estaba profesionalizando el proceso. Pero en México hay cosas que no se reemplazan: la confianza personal, un apretón honesto y la presencia real cuando las cosas se complican. No tardaron en llegar las consecuencias. Un proveedor en Querétaro retrasó una entrega, un socio en Guanajuato se negó a renovar el contrato. Todo sucedía en silencio, pero con certeza. Verónica no entendía qué pasaba. Y menos aún por qué la gente en la empresa se miraba con preocupación cada vez que un proveedor respondía con frialdad. Creía que estaba ordenando un sistema desorganizado, pero en realidad estaba deshilando los hilos que mantenían funcionando toda la maquinaria. Y Carlos, el hombre que se fue en solo 22 minutos, se había llevado consigo el único mapa de relaciones que nadie podría volver a construir. Antes de convertirse en el alma de la cadena de suministro en Tecnoáguila, Carlos Durán fue soldado, no un burócrata, sino un oficial logístico de campo en el ejército mexicano. Encargado del abastecimiento en operaciones en Sonora y Chiapas, donde un minuto de retraso podía costar vidas. Desde el campo aprendió una verdad: un buen sistema es el que no depende de la suerte, y la gente es el eslabón más crítico. No creía en teorías de escritorio. Creía en revisar cada candado del contenedor, en estar en la bodega a las 2 de la mañana si hacía falta, y siempre tener un plan B en la bolsa. Don Horacio, el fundador de Tecnoáguila, sabía que su empresa estaba al borde del colapso. La cadena de suministro era un desastre. Los costos subían sin control y los proveedores amenazaban con irse. En una cena benéfica en Guadalajara, conoció a Carlos, recién salido del ejército. Bastó una conversación para que decidiera contratarlo. Nadie en el consejo creía que un militar pudiera manejar una cadena tecnológica, pero 6 meses después, Carlos los dejó sin palabras. No cambió las cosas con presentaciones de PowerPoint, lo hizo con acciones. Visitó personalmente cada taller en Oaxaca, cada planta en Hidalgo, comió tacos con los operarios y escuchó lo que los grandes jefes jamás oían. Reorganizó todo como solo un soldado sabe hacerlo. Simple, flexible, eficiente. Eliminó la burocracia, las excusas y la confusión. Todo se reducía a un objetivo claro: entregar completo, correcto y a tiempo. Don Horacio solía decir: no contraté a Carlos por sus títulos, lo contraté porque cruzó suministros bajo fuego enemigo, mientras los MBA tienen miedo de ir a Oaxaca si llueve. Bajo el mando de Carlos, Tecnoáguila no solo se estabilizó, floreció. La red de proveedores cubría todo el centro de México. La logística era tan precisa como un regimiento, y la confianza se reconstruyó, entrega por entrega, visita por visita. Para muchos, Carlos era solo el jefe de logística, pero para don Horacio era su último soldado, leal, preciso y siempre listo para la batalla. Por eso, el día que se retiró, dejó un solo consejo a su sucesor: nunca pierdas a Carlos. 6 meses después del retiro de don Horacio, Tecnoáguila fue vendida oficialmente a un grupo de inversión de Monterrey. Eran gente elegante, que hablaba con palabras bonitas como optimización de ganancias, eficiencia de capital y reestructuración estratégica. Carlos no dijo nada. Solo memorizó cada rostro, no con la vista, sino con el instinto. Muy pronto los cambios comenzaron. Primero, se cancelaron las visitas a proveedores, algo que era sagrado en la filosofía de Carlos. «Es una pérdida de tiempo», dijo un nuevo gerente. «Tenemos Zoom». Carlos solo asintió, pero por dentro algo se rompió como una vieja madera crujiendo en la noche. Luego cambiaron los términos de pago, de 30 días a 90, sin discusión ni aviso.
Carlos sabía que eso era como decirle al proveedor: no nos importa si sobrevives o no. Algunos le llamaban en la madrugada, angustiados. Carlos los calmaba, no porque creyera en los nuevos jefes, sino porque aún sentía responsabilidad por esas personas que lo habían acompañado durante 7 años. Después vino el recorte de gastos, no con estrategia, sino como quien corta lo más fácil. Eliminaban soporte técnico, despedían personal de bodega y cancelaban programas de capacitación. Carlos veía la lista de nombres, muchos de ellos gente a la que él había formado. Su corazón pesaba, pero su rostro seguía tan sereno como siempre. Carlos se dio cuenta de algo. El barco navegaba sin capitán, perdido en medio del mar. Las decisiones las tomaban personas que jamás habían pisado una bodega, ni hablado con un repartidor en Toluca, ni con un mecánico en Aguascalientes. Pero Carlos no reaccionó impulsivamente. Anotó cada cambio, cada consecuencia. En su laptop personal creó una carpeta llamada Plan B, donde guardaba datos, contactos y notas acumuladas con los años. No lo hacía por venganza, lo hacía porque sabía que pronto no podría proteger la empresa. Seguía llegando puntual, revisando las hojas de ruta, enviando reportes, pero sus ojos ya no brillaban al hablar de Tecno Águila. Eran los ojos de un soldado que custodia una fortaleza que sabe que pronto será abandonada. Carlos Durán no era de los que se desesperaban ni se apresuraban. Como exoficial logístico que participó en operaciones en Sonora y Chiapas, sabía bien una cosa: los que sobreviven son los que se preparan en silencio, no los que gritan primero. Desde el tercer mes tras la llegada de la nueva administración, Carlos empezó a sentir que el viento había cambiado. Las reuniones donde antes tenía voz de mando, ahora solo lo invitaban al final, para mantenerlo informado. No se enojó, solo abrió un nuevo archivo de Excel en su laptop personal. En ese archivo anotaba cada cambio pequeño: contratos retrasados, correos de proveedores ignorados, empleados valiosos despedidos sin explicación. Hizo una lista de proveedores fieles que empezaban a desconfiar. Luego creó una carpeta: reserva, solo usar si es necesario. Dejó de almorzar con los gerentes. En los descansos, bajaba al almacén, saludaba a cada chofer, a los técnicos, preguntaba por sus hijos, por sus esposas, escuchaba historias del camión que se descompuso o de la carne asada del domingo. Recordaba todo, porque sabía que tal vez algún día los necesitaría. Respaldó toda su agenda, desde pequeños proveedores en Zacatecas hasta socios clave en Guadalajara. Cada nombre tenía una nota: confiable, neutral, ayudó en momentos difíciles. Guardó escaneos de contratos viejos, cotizaciones originales, actas de reuniones de los tiempos en que la empresa aún era la verdadera Tecno Águila. Nadie sabía lo que Carlos estaba haciendo. Por fuera seguía siendo el director de logística dedicado, puntual, sin quejarse. Pero por dentro, cada paso era parte de una estrategia de ajedrez. Y la única persona en la que aún confiaba era don Horacio, el fundador, a quien todavía llamaba de vez en cuando, bajo el pretexto de recordar viejos tiempos. Una noche de octubre, al cerrar la oficina, Carlos se quedó frente al cartel con el lema de la empresa: compromiso, eficiencia, las personas primero. Sonrió con tristeza. Las palabras seguían ahí, pero el espíritu se había ido hace mucho, y él sabía que el día de la despedida se acercaba, pero no se iría con las manos vacías. La noticia de que Carlos Durán había dejado Tecno Águila se regó como fuego en temporada de secas. En el mundo de la logística en México, su nombre no era solo conocido, era sinónimo de confianza. En menos de una semana, su correo y celular se llenaron de mensajes, llamadas, invitaciones a cafés, almuerzos y entrevistas discretas. Muchas empresas grandes lo querían, desde una refresquera en Monterrey hasta una transportista en Querétaro. Pero solo un mensaje lo hizo detenerse. Carlos, soy Julia Ramírez, Flecha del Norte. Necesito a alguien como tú. Flecha del Norte, una empresa mediana que fabricaba autopartes para camiones en León, Guanajuato, estaba en crisis logística tras la pandemia. Julia, una CEO de apenas 30 y pocos años, había sido puesta al mando para reestructurar un sistema hecho pedazos. Carlos ya había escuchado de esa joven, una mujer que se atrevía a enfrentarse al consejo de administración, que no dudaba en cerrar departamentos ineficientes para salvar la producción. Aceptó reunirse con ella en un café discreto frente al Parque Central de León, donde el viento soplaba suave y el aroma del grano tostado llenaba el aire.
No necesito un director con traje bonito. Necesito un guerrero. Alguien que haya vivido crisis y no se haya quebrado, dijo Julia, con voz firme como acero, pero con ojos sinceros. Carlos guardó silencio unos segundos. No quería responder a la ligera, pero en su mente el mapa de proveedores que conocía por todo México apareció nítido. Sabía que podía salvar esa empresa si le daban total libertad para reconstruirla. No necesito oficina de lujo ni coche de empresa. Necesito hacer las cosas a mi manera. Visitar proveedores, caminar por las plantas y reconstruir desde la confianza, respondió él. Julia sonrió y extendió la mano. Trato hecho. Te doy carta blanca, pero prométeme, no te me vas a rajar a mitad del camino. Carlos estrechó su mano. Un apretón sin papeles, sin cláusulas. Solo confianza entre dos personas que estaban dispuestas a apostar en grande. Una semana después, Carlos se convirtió oficialmente en el nuevo director de operaciones de Flecha del Norte. Entró a una oficina modesta pero llena de esperanza. Afuera, el sol de León atravesaba los ventanales, anunciando un nuevo capítulo, uno de reconstrucción, confianza y decisiones sin arrepentimientos. En su primer día como director de operaciones en Flecha del Norte, Carlos no pidió una junta ni solicitó hojas de cálculo. Se puso su chaqueta de mezclilla, sus botas de trabajo y tomó un mapa de papel. Volvió a su camino de siempre. Visitar a cada proveedor, cada taller mecánico, los lugares detrás de cada tornillo, cada sistema de frenos. ¿Vienes tú en persona? Hace años que nadie de la oficina central se aparece por aquí, dijo don Gustavo, dueño de un taller en Aguascalientes, mientras servía café y miraba a Carlos con asombro. No podemos seguir entregando si la empresa sigue pagando tarde. No quiero dejar de trabajar con ustedes, pero tú me entiendes, explicó doña Mariela en Puebla, directora de una pequeña fundición, mientras se secaba el sudor. Carlos no discutía, solo escuchaba, tomaba notas y cerraba cada conversación con una sola frase. No vine a pedir perdón, vine a comenzar de nuevo. Su viaje duró 2 semanas, de León a Tlaxcala, de San Luis Potosí a Oaxaca. Llegaba sin previo aviso, sin necesidad de recepciones. Solo bastaba una silla de madera, un café de olla y una charla entre personas que sabían lo que valía una promesa. Y ocurrió lo milagroso. Los proveedores empezaron a entregar a tiempo, a ofrecer mejores precios. Incluso algunos cancelaron contratos con la competencia para volver a trabajar con Flecha del Norte. No lo hacían por dinero. Lo hacían porque confiaban en Carlos. En la oficina principal, Julia Ramírez no podía creer los reportes. Las entregas eran puntuales, los costos bajaban y el margen de error era el más bajo en 3 años. ¿Cómo lo hace?, preguntó al equipo de finanzas. Nadie supo responder. Solo sabían que Carlos nunca estaba en su escritorio. En lugar de controlar con formularios, Carlos gestionaba con apretones de manos firmes, miradas honestas y presencia oportuna. Cada vez que aparecía en un taller, la gente sentía que su trabajo era valorado, escuchado, y hacían más de lo que el contrato pedía. Flecha del Norte empezó a cambiar. No había milagros, pero cada engranaje en la máquina desgastada empezó a moverse de nuevo, gracias a la confianza, la sinceridad y el estilo de siempre que Carlos jamás abandonó. Tecno Águila fue en su tiempo un emblema de fortaleza y calidad en el sector del transporte, pero bajo la dirección fría y rígida de Verónica, comenzó a desmoronarse lentamente. Los pedidos, que antes siempre llegaban puntuales, empezaron a acumular retrasos constantes. Los precios se dispararon sin control, generando desconfianza entre muchos socios. No entiendo cómo todo cambió tan rápido, comentó Ricardo, gerente de Transportes Braulio, la mayor empresa de transporte aliada de Tecno Águila, con voz cargada de decepción y preocupación durante una llamada a Carlos. No fue solo Transportes Braulio. Una creciente cantidad de clientes, grandes y pequeños, enviaron cartas de queja y amenazas de cancelar contratos si no mejoraban los retrasos y los incrementos injustificados. Todo esto se sucedió como una tormenta imparable que hundía la empresa. Verónica, con su estilo de gestión mecanicista y enfocada exclusivamente en cifras y medidas estrictas, sin valorar el factor humano ni las relaciones, provocó la pérdida de confianza de los proveedores. Sus reuniones terminaban en órdenes inflexibles, sin espacio para preguntas o discusiones. En una ocasión, al saber que un proveedor clave en Jalisco cancelaría su contrato, Verónica respondió con frialdad: «Tenemos docenas de otras opciones. Nadie es indispensable».
Esas palabras fueron como un golpe silencioso que provocó rechazo dentro de la empresa. Esa gestión rígida destruyó la red de relaciones que durante años Carlos había llamado la columna vertebral de Tecno Águila, la cual se fracturaba lentamente. Los precios subieron debido a los costos generados por los problemas constantes, lo que llevó a los clientes a alejarse. Los retrasos hicieron que muchos socios comenzaran a migrar hacia Flecha del Norte, donde Carlos estaba reconstruyendo la confianza poco a poco. En la sala de juntas, la tensión aumentaba cada día. Los inversionistas exigían reportes y medidas más duras para salvar la empresa, pero Verónica permanecía firme, sin cambiar su estrategia. Algunos empleados comenzaron a murmurar que Verónica no entendía la esencia del sector transporte, un negocio donde la confianza y la comprensión son la clave del éxito. Sin embargo, esas voces fueron silenciadas en un ambiente dominado por el poder y los números. Cuando Transportes Braulio canceló su contrato de forma abrupta, fue un golpe brutal para Tecno Águila. La reputación de la marca empezó a caer rápidamente, mientras los competidores aprovechaban la oportunidad para ganar cuota de mercado. Carlos, observando desde la distancia los fragmentos de su antigua empresa, solo sonrió levemente. Sabía bien lo que había pasado. No fui yo quien destruyó Tecno Águila. Fue la indiferencia hacia las personas y las relaciones lo que la mató. A medida que las grietas en Tecno Águila se hacían cada vez más profundas, Verónica sentía cómo la presión la aplastaba desde todos lados. Las reuniones tensas, los inversionistas exigiendo respuestas y unos números en los reportes que no dejaban de pintarse de rojo. Sabía que había solo una persona capaz de salvarla a ella y a la empresa: Carlos Durán. Empezó a llamarlo, a enviar mensajes y correos electrónicos, buscando alguna luz al final del túnel. Pero todo fue silencio absoluto. Carlos no respondía, ni una sola señal. Desesperada, decidió viajar a Monterrey, sede de Flecha del Norte. Pensó que un encuentro cara a cara podría hacer que Carlos reconsiderara su postura. Los últimos días de primavera en Monterrey trajeron un cielo fresco y despejado, un contraste con el nudo de tensión que Verónica llevaba dentro. Frente al moderno edificio de Flecha del Norte, vio a Carlos entrar y salir con su acostumbrada energía. Esperó afuera, tratando de controlar las emociones. Cuando el guardia le preguntó, explicó su motivo y pidió verlo directamente. La respuesta la dejó helada. Carlos no recibe visitas externas y no tiene citas programadas. Insistió, implorando unos minutos para hablar, pero fue en vano. Carlos la rechazó de forma rotunda. En ese instante, el caos interno de Verónica se tornó en desesperación. Entendió que no era que Carlos no quisiera ayudar, sino que había una línea invisible trazada, una línea de respeto, orgullo y principios que no se pueden ignorar. Carlos fue quien construyó Tecno Águila, quien le dedicó su vida entera. Y ahora, viendo cómo la empresa se desmoronaba bajo una gestión que él no reconocía, eligió mantenerse al margen, sin involucrarse en decisiones cortoplacistas ni errores. Un breve correo llegó poco después del rechazo. Verónica, confío en que encontrarás tu camino para resolver los problemas. Pero para mí, lo más importante es proteger los valores construidos, sin sacrificar la confianza y el honor. Parada frente al edificio de Flecha del Norte, con el viento frío acariciando su piel, Verónica supo que todo se había salido de su control. Su batalla no era solo contra la empresa, sino contra los principios y las personas que hicieron posible Tecno Águila. El rechazo de Carlos no fue solo un muro invisible, sino una advertencia clara. Sacrificar los valores por intereses personales trae consecuencias irreversibles. Verónica comprendió que, si no cambiaba, ella y Tecno Águila perderían mucho más. Monterrey se envolvía en una luz amarilla tenue cuando me encontré con Elena Méndez en la antigua oficina de Tecno Águila. Sentada junto a la mesa de madera gastada, su mirada mezclaba tristeza y determinación, mientras comenzaba a revelar una historia nunca antes contada. «Elena», le pregunté, «¿por qué despidieron a Carlos? Parecía ser el único que se atrevió a enfrentarse a la nueva dirección». Ella suspiró, rozó el borde de la mesa y me miró fijamente. Carlos no era solo un director de operaciones. Fue el único que se opuso al plan de inflar ganancias artificialmente para aumentar el valor de la empresa antes de venderla. Un plan arriesgado que podía destruir todo lo que él y otros habían construido con esfuerzo.
Los inversionistas solo veían números a corto plazo, continuó con voz cargada de decepción. Ignoraban las relaciones a largo plazo con proveedores y la estabilidad de la cadena de suministro. Carlos lo vio claro y se enfrentó a ellos, pero eso lo convirtió en blanco fácil. Me contó que Carlos advirtió repetidamente sobre los riesgos de recortar gastos de manera insostenible, como retrasar pagos o cancelar visitas clave. Recuerdo que me dijo, Elena, si siguen así el sistema se derrumbará en meses, pero su voz fue ignorada y finalmente lo eliminaron. Elena confesó que despedir a Carlos fue parte de un plan general de los inversionistas para crear una imagen bonita que facilitara vender la empresa a un precio inflado. Era un esquema para inflar ganancias cortoplacistas, recortando gastos sin importar el futuro. Carlos fue el único que defendió la verdad y el valor real. Su mirada se suavizó con emoción. Puede que parezca rígido, pero defendía lo correcto. Los demás escogieron el camino fácil, sin importar las consecuencias. Las reuniones eran intensas y acaloradas, con Carlos firme en rechazar las demandas de inflar ganancias, aun sabiendo que perdería apoyo. No tuvo miedo de quedarse solo, porque sabía que así la empresa se hundiría, concluyó con voz grave. La historia de Elena abrió una luz sobre la verdadera causa de la caída de Tecnoáguila y mostró a un Carlos resiliente, luchando no solo por su empleo, sino por valores y personas que pocos supieron defender. La tarde caía lenta en la casa de don Horacio al filo de Monterrey, con un aire denso pero lleno de voluntad. Carlos Durán y don Horacio, el emblemático fundador de Tecnoáguila, se miraban fijamente, una mezcla de preocupación y esperanza en sus ojos. Carlos, empezó don Horacio con voz profunda y cálida, he visto todo lo que pasa. La empresa está al borde del colapso si no hacemos algo pronto. Carlos asintió con mirada firme. Así es, señor. Pero si dejamos que Tecnoáguila quiebre, no será solo un fracaso personal, sino un golpe duro para más de 200 familias y toda la comunidad. Tenemos que salvarla. Don Horacio frunció el ceño, pensó con calma y luego fijó la mirada en Carlos. Conozco Flecha del Norte. La empresa donde trabajas tiene mucho potencial. Si tú y los inversionistas compran Tecnoáguila, esa sería la mejor forma de conservar empleos y reconstruirla. Carlos sintió el peso de la responsabilidad. Ya empecé a recopilar datos para la compra, pero necesitaremos la cooperación de muchos, especialmente de los inversionistas actuales. Don Horacio asintió. Usaré mis contactos para acercarme a ellos. Pueden estar dispuestos a vender para cortar pérdidas si alguien garantiza mantener los empleos. Una puerta se abrió justo cuando todo parecía derrumbarse. No solo salvamos la empresa, sino que también damos espacio para que Flecha del Norte crezca y sea una fuerza competitiva más fuerte. Don Horacio miró por la ventana, con voz solemne. No quiero ver que mi esfuerzo se pierda de un día para otro. Como tú, quiero proteger los valores fundamentales. Las personas, la sostenibilidad y la confianza. Carlos suspiró, decidido. Haré todo lo posible para que esto sea real, no solo por mí, sino por todos los que creen en Tecnoáguila. Se estrecharon la mano, un pacto más allá de palabras, el compromiso de proteger el futuro de una gran comunidad, enfrentando juntos los desafíos. Afueras, el atardecer teñía de rojo el horizonte de Monterrey, señalando un nuevo comienzo. La tensión había sido constante, pero finalmente Julia Ramírez, CEO de Flecha del Norte, dio luz verde al plan para adquirir Tecnoáguila. Sabía que no se trataba solo de números, sino de salvar cientos de familias que dependían de esa empresa. Carlos sintió el peso de la responsabilidad. Se entregó de lleno a la tarea, revisó cada cifra, cada contrato, antiguo y reciente, preparando un expediente impecable. Cada detalle contaba, pues sería la base para convencer a inversionistas y aliados. Pero no bastaba con eso. Tenía que ganarse la confianza del cliente más importante de Tecnoáguila, Seguridad Felwin, líder en seguridad en México. Mantener a Felwin era vital para sostener la cadena de suministro y fortalecer las negociaciones. En una cafetería del centro de Monterrey, Carlos se enfrentó al director ejecutivo de Felwin. La conversación fue tensa, cargada de incertidumbre. Sé que la situación es difícil, dijo Carlos con sinceridad, pero Flecha del Norte no solo mantendrá los pedidos, sino que mejorará calidad y tiempos de entrega. Yo me comprometo personalmente. El director de Felwin lo miró fijamente, luego asintió.
Necesitamos un socio confiable para asegurar nuestros proyectos. Si puedes demostrar eso, Felwyn transferirá todos sus pedidos a Flecha del Norte. Ese compromiso fue como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad que enfrentaba Tecno Águila. Carlos supo que esa alianza sería clave para el éxito del plan. De regreso en la oficina, él y su equipo trabajaron sin descanso. Revisaron expedientes, diseñaron presentaciones, proyectaron escenarios financieros y trazaron estrategias para la fusión. Cada día era un paso más hacia la meta. Julia vigilaba de cerca el progreso, en contacto constante con Carlos para afinar detalles. No quería perder esta oportunidad por la empresa, por los trabajadores, por la comunidad. Las llamadas interminables, las reuniones extenuantes, los obstáculos inesperados, todo lo enfrentó Carlos con tenacidad. Sabía que ese éxito no era solo suyo, sino la supervivencia de una gran familia. Finalmente, tras semanas de intenso trabajo, el expediente estaba listo para presentarse ante inversionistas y la junta directiva. Solo quedaba esperar la aprobación oficial. La luz al final del túnel ya brillaba cerca. Carlos sentía el cambio. Un nuevo futuro se abría, no solo para él, sino para todos los que creían en el verdadero valor de Tecno Águila. Don Horacio, fundador y alma de Tecno Águila, enfrentó con firmeza las tensas reuniones con los inversionistas actuales, portando un solo propósito: proteger la empresa y a sus trabajadores del desastre inminente. Pronto descubrió una amarga realidad. Los inversionistas habían perdido la fe en Tecno Águila y solo buscaban vender rápido para minimizar sus pérdidas. Una tarde calurosa en la oficina central de Monterrey, don Horacio se sentó frente a los representantes, cuyas miradas eran frías y calculadoras. «Señores», comenzó con calma, «sé que Tecno Águila atraviesa tiempos difíciles, pero esta empresa es más que un negocio. Es un orgullo, es una familia entera». Un inversionista respondió sin titubeos: «Don Horacio, reconocemos su legado, pero el valor de la empresa ha caído y el plan de reestructuración no es claro. Debemos cortar pérdidas». Con determinación, don Horacio replicó: «No permitiré que Tecno Águila muera en vano. Trabajo junto a Carlos Durán, quien salvó nuestra cadena de suministro. Tenemos un plan sólido y sostenible». Los inversionistas se intercambiaron miradas dubitativas. Sabían que don Horacio tenía experiencia y visión, pero querían pruebas. «Necesitamos cifras concretas y compromisos claros», dijo uno. «Si su plan con Carlos es viable, preséntenlo». Don Horacio asintió, con la esperanza intacta. Sabía que era momento de mostrar que la perseverancia y la fe en la gente que construyó la empresa podían más que la crisis. Al salir, pensó para sí mismo: Tecno Águila no es solo un negocio financiero, es una batalla por la supervivencia, el honor y el futuro de toda una comunidad. Con determinación y el apoyo de Carlos, don Horacio confiaba en que Tecno Águila volvería a levantarse de las cenizas. El día que todo Monterrey esperaba finalmente llegó. En un elegante centro de conferencias, bajo luces intensas y rodeado de atención, se realizó la reunión para anunciar oficialmente la compra de Tecno Águila por Flecha del Norte. Carlos Durán, aquel hombre que Verónica había despedido de manera humillante, ahora subía al podio como representante del comprador. Su mirada irradiaba confianza y serenidad, un contraste absoluto con el caos que antes reinaba en Tecno Águila. Del otro lado, Verónica permanecía en silencio, pálida al comprender que la situación ya no estaba bajo su control. Era el momento en que su poder llegaba a su fin. Carlos comenzó recordando el difícil camino que había recorrido Tecno Águila, los valores que había aportado a la comunidad y la importancia fundamental de las personas en todo logro. «No estamos comprando solo una empresa», dijo con voz llena de fe. «Estamos comprando una familia, una historia y un futuro». Flecha del Norte se compromete a conservar a la mayoría de los empleados, a reconstruir y a crecer. Su calma y convicción silenciaron a la sala. Los periodistas capturaban cada palabra y los inversionistas asentían con aprobación. Al anunciar oficialmente la compra, Verónica no pudo contener su rabia. Se levantó con el rostro enrojecido, pero nadie le prestó atención. Poco después, la junta directiva de Tecno Águila decidió destituirla. Sus decisiones rígidas y faltas de visión habían llevado a la empresa al borde del abismo. Ya no había lugar para ella. Carlos sintió un alivio profundo. No era una victoria personal, sino un triunfo de los valores, de las personas y de la perseverancia.
La historia de Tecno Águila continuaría, pero este día marcó un giro decisivo, del caos y la incertidumbre a un futuro lleno de esperanza y confianza renovada. Y en algún lugar en la sombra, Verónica se alejaba en silencio, cargando la amarga lección sobre las personas y los valores que nunca supo comprender. Después de la reunión que anunció la compra de Tecno Águila, Carlos Durán enfrentó no solo la mirada inquisitiva de los medios, sino también una avalancha de preguntas sobre su responsabilidad en la caída de la antigua empresa. Con franqueza y sin evasivas, Carlos declaró: «No soy quien destruyó Tecno Águila. La verdad es que la empresa se perdió a sí misma cuando olvidó lo más importante, las personas». Miró fijamente a las cámaras con voz firme, sin un atisbo de arrepentimiento. En los negocios, la relación humana es esencial para sobrevivir. Cuando los nuevos líderes tomaron decisiones rígidas y frías, destruyeron la red de confianza que yo y mi equipo construimos durante años. Carlos compartió historias de pequeños proveedores en Veracruz y grandes socios en Guadalajara, donde la unión y el respeto habían formado una cadena de suministro sólida y resistente a las adversidades. No se trata solo de contratos, sino de confianza. Cuando la confianza se pierde, no importa cuán moderno sea el sistema, no podrá sostenerse. También enfatizó que la falta de comprensión de la cultura empresarial mexicana, donde las relaciones personales y la lealtad son clave, fue la causa principal para que los nuevos líderes no lograran mantener un desarrollo sostenible. Aquí no solo importan los números y las ganancias, son las personas, quienes han trabajado duro y construido todo desde cero. Ignorarlas es suicidio. Carlos no ocultó la emoción al hablar de sus antiguos colegas, a quienes aún considera su familia. Eso es lo que quise proteger cuando acepté trabajar en Flecha del Norte. Una empresa no puede basarse solo en números y olvidar el factor humano. Mientras su historia se difundía, más personas comenzaron a reflexionar sobre el papel fundamental que juegan las personas en la construcción y mantenimiento del éxito empresarial, especialmente en México, donde familia y confianza son la base. Para Carlos, esto no era una victoria personal, sino un profundo recordatorio del valor de las personas, la confianza y el respeto en todos los ámbitos empresariales. Y aunque Tecno Águila colapsó, él creía firmemente que el espíritu y los valores humanos que defendía serían siempre la brújula para el desarrollo sostenible de cualquier empresa en México. Tras finalizar la fusión, Flecha del Norte enfrentaba una gran tarea: preservar el valor humano que Carlos Durán había construido y al mismo tiempo reconstruir la red de suministro gravemente dañada de Tecno Águila. Carlos, como director de operaciones, decidió conservar a 185 de los 200 empleados antiguos, las personas que habían pasado por altibajos con él y conocían cada eslabón del sistema. Sabía que para revivir Tecno Águila no solo se necesitaba mano de obra, sino también conservar la lealtad, dedicación y valiosa experiencia de estas personas. Reconstruir la red de suministro no fue sencillo. Muchos socios antiguos habían perdido la confianza o habían sido persuadidos para colaborar con competidores. Pero Carlos volvió a su estilo antiguo. Visitó personalmente a cada proveedor, los escuchó y aclaró los nuevos compromisos de cooperación basados en el respeto mutuo y el desarrollo conjunto. Las personas aquí no son solo números en un contrato, sino el corazón de la cadena de suministro, decía Carlos en las reuniones cercanas con los socios. Poco a poco, la confianza comenzó a restaurarse, los pedidos volvieron con regularidad y la calidad se garantizó, abriendo una nueva era para Tecno Águila bajo el liderazgo de Flecha del Norte. Los ingresos comenzaron a crecer rápidamente, superando incluso la época dorada anterior. La meta de Carlos y Julia Ramírez era duplicar el récord anterior en 2 años. Esto no era solo un sueño, sino un compromiso real basado en una estrategia sólida y la dedicación de todo el equipo. Carlos también puso énfasis en invertir en tecnología moderna sin olvidar el factor humano, desde la capacitación de empleados hasta mejorar las condiciones laborales, creando un ambiente sostenible. Julia Ramírez opinó: Carlos no solo trajo experiencia, sino también corazón a la empresa. Eso fue lo que marcó la diferencia. Día a día, Flecha del Norte y Tecno Águila se fusionaban, creando una nueva fuerza en la logística mexicana, considerada un modelo de reestructuración exitoso y raro.
En el corazón de los empleados restantes, Carlos no era solo el jefe, sino el guía, el compañero. Alguien que entendía y valoraba el valor humano por encima de todo. Y este era solo el comienzo de un largo camino, pero con unidad, confianza y un espíritu inquebrantable, Flecha del Norte estaba conquistando nuevas cimas poco a poco. Después de los días tormentosos en Tecno Águila, Verónica dejó atrás la tierra familiar de Monterrey para comenzar un nuevo capítulo en Chicago, donde aceptó ser asesora de un fondo de inversión internacional. Con una apariencia profesional, un estilo elegante y una voz llena de confianza, Verónica rápidamente ganó terreno en el mundo de las inversiones en Estados Unidos. Pero por dentro, las lecciones del fracaso aún la perseguían. Nunca admitió que fue su gestión fría, sin emociones y falta de respeto hacia las personas lo que hizo que Tecno Águila perdiera su alma y colapsara. En sus seminarios, Verónica seguía usando palabras grandilocuentes sobre eficiencia y rentabilidad, pero pocos sabían que nunca se puso en el lugar de los trabajadores o proveedores abandonados. Un día, en una reunión con un joven inversionista mexicano, recibió una pregunta que la hizo reflexionar. ¿Alguna vez ha pensado que el éxito no son solo números en un balance financiero, sino las personas detrás de ellos? Verónica guardó silencio. Esa pregunta fue como una luz que iluminó los rincones oscuros de su alma que ella había evitado por mucho tiempo. Las largas noches en el hotel de Chicago, a menudo pensaba en Carlos Durán, quien se levantó contra las presiones irracionales, defendió el valor humano y construyó relaciones duraderas. Se dio cuenta de que nunca entendió que en los negocios la empatía y la confianza son el capital más valioso, no solo las ganancias inmediatas. Pero esta lección llegará a tiempo para reparar lo que se perdió. O Verónica será siempre quien ve el fracaso a través del lente del poder y los números. Sin embargo, en el corazón de muchos que presenciaron la historia de Tecno Águila, Verónica sigue siendo una lección que recuerda que una empresa no es solo una máquina de negocios, sino una comunidad humana que debe ser valorada y comprendida. Esta historia será recordada muchas veces en talleres y clases de liderazgo como una prueba del poder de las personas en cada decisión empresarial. Y aunque Verónica dejó Tecno Águila atrás, nunca escapó de las sombras del pasado, donde la lección más grande aún espera ser aprendida. Cuando Tecno Águila comenzó a renacer bajo la nueva dirección de Flecha del Norte, muchos pensaron que Carlos sentiría una gran satisfacción por la venganza indirecta que había sembrado. Pero Carlos nunca vio las cosas así. En su alma, esto no era una batalla para ganar o perder, sino una lucha para preservar los valores fundamentales que se habían perdido por mucho tiempo. Recordaba los días difíciles cuando comenzó a reconstruir la red de suministros. No se trataba solo de cifras o contratos, sino de la confianza entre personas. Carlos sabía que el éxito duradero no venía de derribar al oponente o de dominar a otros, sino del respeto, la sinceridad y la manera correcta de trabajar. Había sido testigo de la caída de Tecno Águila cuando las personas eran vistas como números sin alma y las ganancias se convirtieron en la única medida de valor. Por eso, la mayor satisfacción de Carlos no fue la caída de la antigua empresa, sino haber salvado a más de 185 trabajadores, conservar relaciones sólidas y desarrollar algo más sostenible. Sabía que nada era perfecto, pero creía en el camino elegido, uno que no solo buscaba ganancias, sino que también valoraba a las personas. Cada mañana, al entrar a la oficina de Flecha del Norte, no solo veía números en los reportes, sino también los rostros de colegas y socios. Personas que construían con él un nuevo futuro. Carlos no necesitaba gritar ni probarse a sí mismo con actos de venganza. La paz interior, la fe en el verdadero valor y los avances sostenibles eran su mayor recompensa. Sabía que, aunque pudo haber perdido muchas cosas en el camino, lo más importante seguía intacto, el valor humano y la manera genuina de trabajar. Y eso fue lo que convirtió a Carlos no solo en un director operativo excelente, sino en un guardián de valores que no se pueden medir con dinero. El camino por delante era largo, pero con esta mentalidad Carlos sabía que estaba listo para enfrentar cualquier desafío, no para vengarse, sino para construir y proteger lo más importante. Y en la historia de él, la mayor lección no fue sobre el fracaso de una persona o empresa, sino sobre el valor duradero de las personas y la integridad en los negocios.